Muy buenas tardes, queridas hermanas. Le doy la más cordial bienvenida a un estudio más de nuestro libro No seas una mujer controladora. Estamos con nuestro estudio, siguiéndolo. ¿Cómo les fue esta semana con su libro? Bien. ¿Lo hicieron? Sí. Qué bueno, pues antes que nada, hermanas, yo me presento. Para las que no me conocen, mis hermanas aquí en la iglesia ya me conocen muy bien, pero yo sé que hay varias tal vez que nos están viendo a través de la transmisión, que no están familiarizadas conmigo todavía. Mi nombre es Jackie, soy miembro de nuestra iglesia Macedonia. Le doy la más cordial bienvenida. Siéntanse bienvenidas, y el deseo más profundo de mi corazón es que Dios sea exaltado a través de la enseñanza de su palabra, y que por medio de ella nosotras juntas podamos crecer en sabiduría, sumisión, y seamos cada vez más sensibles a la voz de Dios. Sin más ni más, hermanas, vamos a comenzar con nuestro estudio. ¿Saben qué personaje estamos tratando ahorita en nuestro libro? ¿Alguien se acuerda esta semana? Rebeca, así es. ¿Cuántas de ustedes han leído la historia de Rebeca? Yo creo que la mayoría de nosotras, ¿verdad? Y pues hoy tengo la bendición de compartir con ustedes acerca de ella. Y el título de nuestro estudio se llama Rebeca, la que se puso en lugar de Dios. Investigando acerca de ellas, hermanas, encontré que su nombre en hebreo significa algo así como conexión o cautivante. La historia de Rebeca se abre como el capullo de una rosa. Érase una vez, en una tierra lejana, una hermosa doncella llamada Rebeca. La joven recibió la visita de un mayordomo que había viajado una gran distancia en busca de ella. ¡Qué emoción!, ¿verdad? ¿Cuántas no hubieran querido que alguien hubiera llegado así a buscarlas a ustedes para que se casaran y toda la cosa, ¿verdad? Con una fila de carros, porque ya no hay camellos, ¿verdad? Y que vinieran en busca de ustedes. Pues esa fue la historia de Rebeca, pero no había carros, había camellos. Pues este mayordomo, cuando la encontró, se la llevó para entregarla en los brazos de su príncipe azul, con quien se enamoraron a primera vista. Y sí, no estoy inventando la historia, ni está sacada de, no sé, de algún cuento, ni nada. Eso está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y qué emocionante, ¿no? A veces muchas personas que no conocen al Señor ni han leído nunca la Biblia dicen, qué aburrida la palabra, yo no quiero leer, pero no saben cuántas historias hay en la palabra de Dios que parecen mejor que las de una película, ¿no? Y bueno, cuando este mayordomo se llevó a Rebeca, de inmediato se casaron. En poco tiempo, mientras esperaban a su primer hijo, recibieron una profecía sobre el destino del bebé por nacer. Con un comienzo así, seguramente la historia de Rebeca tendrá un final feliz, ¿no es cierto? Sin embargo, las mujeres controladoras se caracterizan por interrumpir el hilo de los acontecimientos. Hay cosas que definitivamente no deberíamos imitar acerca de Rebeca. Pero por otra parte, hay cosas positivas acerca de Rebeca que sí podemos guardar en nuestro corazón y podemos ponerlas en práctica. Deberíamos. Si echamos un vistazo, hermanas, a Génesis 24, ahí está Abraham, lleno de años, viudo, con Isaac, que aún no se casaba. Pues a diferencia de Esaú, él no se había mezclado con las mujeres paganas cananeas y estaba esperando una buena mujer temerosa de Dios. Así que Abraham llamó a su siervo más antiguo y más fiel que tenía. Este es Eliezer. Y vamos a ir directamente a la palabra de Dios, hermanas. Les voy a invitar que abran su palabra, la palabra, en Génesis 24, del 3 al 4 voy a leer. Yo lo voy a leer en otra versión. A mí, mi versión favorita de la Biblia es la Nueva Traducción Viviente. Ya muchas veces los he compartido con mis hermanas de aquí de la iglesia. A mí me encanta esa versión, le entiendo más y tal vez no me gusta quebrarme mucho la cabeza leyendo la Reina Valera, investigando las palabras que dice, pero bueno, yo voy a leer, hermanas, Génesis 24, de 3 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas, sino que vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes,
y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Así que, hermanas, fin de la lectura. Así que, después de varias preguntas que Eliezer le hizo a Abraham, como por ejemplo, ¿y qué tal si la joven no quiere venir? ¿Tengo que llevar allá a Isaac para que se case? Abraham se opuso rotundamente, explicándole que el Señor le había prometido que les daría una tierra a sus descendientes y que jamás regrese allá. Así que vamos a leer el resto de la historia, hermanas. Voy a seguir leyendo en Génesis 24, lo voy a seguir leyendo en la Nueva Traducción Viviente, Génesis 24, del 7 al 14. Dice literal la palabra de Dios. Después tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor, y viajó hasta la tierra de Aram Naharaim. Una vez allí, se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, deme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos. Que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Fin de la lectura. Hermanas, es muy retador decir al Señor, Señor, dame una señal parecida a la que el siervo de Abraham, Eliezer, le pidió al Señor diciendo, Señor, la mujer que me dé de beber a mí y a mis camellos, que sea ella la que tú tienes preparada para el hijo de mi amo. Pero en este caso, Eliezer establece lo que buscará antes de que suceda algo, hermanas. No se inventan las reglas mientras suceden las cosas. Es destacable la fe del siervo, la confianza con la que sabía que el Señor respondería. Acuérdense que él ora y dice, Señor, la que venga y me ofrezca de beber. Él tenía una fe, una confianza en el Señor, que el Señor iba a poner frente a él la mujer que sería buena para su amo, ¿no? No cualquiera, la que me parezca más bonita, que por cierto Rebeca era muy guapa. La palabra de Dios nos dice que Rebeca era muy bonita. Pero no solamente eso, hermanas, sino que también fuera una buena persona, ¿no? Con buenas intenciones, una mujer temerosa de Dios. Esencialmente, hermanas, Eliezer le pide a Dios que lo guíe por circunstancias providenciales, lo cual a veces puede ser una buena manera de discernir la voluntad de Dios. Aún así, si uno solo ve las circunstancias y no toma en cuenta otros factores, puede ser una manera peligrosa de discernir la voluntad de Dios. He oído, hermanas, de algunas personas que usan el método de la ventana abierta. Y sé que ustedes pensarán, ¿qué? ¿El método de la ventana abierta? ¿Qué es eso, no? Bueno, les voy a explicar. Esas personas dejan la Biblia abierta y esperan a que el viento sople y abra la Biblia en una parte especial, buscando al azar así la voluntad de Dios. Se dice que un joven, hermanas, puso su Biblia abierta en la ventana, tratando de buscar la voluntad de Dios para su vida, y esperó a que el viento soplara. Y él puso su dedo en un versículo bíblico donde el viento había dejado la página de la Biblia abierta. Y el versículo decía, entonces Judas salió y se ahorcó. Y él dijo, no, esto no puede ser la voluntad de Dios. Así que una vez más dejó su Biblia abierta y el viento sopló otra vez y una vez más, así como al azar, el viento sopla y él va y pone su dedo y dice, bueno, voy a ver lo que el Señor dice para mí. Y el versículo que creen que decía, ve y haz lo mismo. Y una vez más pensó, no, eso no puede ser la voluntad de Dios. Así que dejó su Biblia otra vez. Dijo, bueno, la tercera es la vencida. Esperó que el viento soplara y puso su dedo otra vez en el versículo al azar. Y el versículo decía, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Ay, No, hermanas, esa no es una forma sabia de buscar la voluntad de Dios. Pero bueno, hermanas, volviendo a la historia de Rebeca, a nuestro Dios le encanta escribir buenas historias de amor.
Y si alguna vez hubo una historia de amor providencial, esa fue la de Rebeca. Echemos un vistazo una vez más a la historia. Ahí viene la hermosa Rebeca, con su cántaro en el hombro. Imagínensela, ahí viene. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Rebeca ya tenía la edad suficiente para casarse, nos dice la historia en Génesis. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Allí, hermanas, Eliezer corrió hacia ella y le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Entonces ella, hermanas, con actitud servicial, enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Y noten esto, después de darle a Eliezer de beber, le dijo, sacaré también agua para tus camellos. O sea, no nada más te voy a dar a ti, ¿no? ¿Qué tanto podría tomar de agua, no? Pero le dijo, también le voy a dar a todos tus camellos. Mientras Rebeca empezaba la tarea de dar agua a los camellos, Eliezer no se lo impidió. Él quiso saber si ella de verdad daría agua a todos los camellos o si solamente se lo había dicho. Para muchas de nosotras, hermanas, es más fácil hablar como un sirviente que servir. Mientras Eliezer la observaba, seguramente quería asegurarse si Rebeca tenía el corazón de sierva o solamente hablaba como una de ella. Haciendo eso, confirmaría si el Señor había respondido a sus oraciones. ¿Y qué creen, hermanas? Si providencialmente el Señor contestó la oración de Eliezer, y él lo estaba viendo claramente en la forma en que Rebeca lo estaba sirviendo. Y no solo a él, sino también al darle de beber a todos sus camellos, hermanas, considerando que los camellos pueden tomar cientos de litros de agua. Vamos a ver 3 actitudes de Rebeca que nos revelan que ella estuvo rendida al Señor en ese momento. Vemos en el capítulo 24, verso 20 de Génesis, que Rebeca no solo como decíamos, no solo le dio de beber a Eliezer, sino que también le dio a sus camellos. Ella fue más allá, hermanas, 1 milla más. A ella, hermanas, nadie le pidió que lo hiciera, pero ella probablemente miró que Eliezer era un hombre con algunos años encima, forastero, y seguramente por su aspecto y por toda la caravana que lo seguía, ella asumía que él no vivía por ahí, que él no era de ahí, y quiso tratarlo con amabilidad. Sin embargo, ella no sabía que el Señor estaba detrás armando todo. Rebeca, de quien años más tarde nacería Jacob, de donde proviene el pueblo santo del Señor. Probablemente Rebeca no miró nada especial en Eliezer. Ella solamente miró a un hombre que estaba ahí, que tenía sed, y tal vez era la costumbre de los de Medio Oriente, ¿no? De tratar bien a los que son fuera, los forasteros, ¿no? Tratarlos con amabilidad, ofrecerles agua, o no sé, ¿no? Pero tal vez Rebeca no miró nada en Eliezer, ni se puso a analizar a este hombre. No dijo, mira, tengo aquí un hombre mayor, debería yo ayudarlo. Pero no, ella simplemente tenía esa actitud de servir. Ella tenía un espíritu servicial, tal vez con todos, no nada más con los mayores o con los que no se miraba que eran de ahí. Ella definitivamente tenía esa actitud de servir. Y esto nos lleva a pensar, hermanas, y las que nos ven por medio de Facebook, ¿cómo le muestro mi amor servicial a los que me rodean? A mi familia, a mis hermanos, a mis hermanos en Cristo, no solo a los hermanos carnales, a los desconocidos, de los cuales tal vez nunca voy a recibir nada a cambio. ¿Cómo le muestro eso a alguien que tal vez no me va a responder de la misma manera, ¿no? ¿Cómo respondo cuando se me pide servir y hacer algo para la gloria del Señor? O algo que parece insignificante, algo que tal vez nunca nadie va a saber que tú lo hiciste, que nadie va a saber que fue posible gracias a tu colaboración, y por lo tanto no tendrás ningún reconocimiento, porque claro, cuando tú haces algo y alguien dice, mira, gracias a fulana que hizo esto, por las hermanas, por la iglesia, por la familia, y todos le dan las gracias, ¿no? Por lo menos de boca, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú estás sirviendo a Dios o sirviendo a tu familia detrás de bambalinas, como luego dice, ¿no? Y que nadie va a saber que tú hiciste eso, que eso que pasó, que hiciste,
que fue posible gracias a ti. ¿Cómo respondes, hermana? ¿Vas a ir más allá? ¿Te negarás a ti misma y dirás, yo voy, yo lo haré? ¿Tendremos ese corazón? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2, del 5 al 8, hermanas. Vamos rápidamente, Filipenses 2, 5 al 8. Dice, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, hablando acerca de Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Fin de la lectura. Yo estaba leyendo la Nueva Traducción Viviente, hermanas. Olvidé decirles. Un comentarista dice acerca de este texto que acabamos de leer de Filipenses: los seguidores de Cristo deben imitar estas características de darse y humillarse a sí mismos. Somos guardianes de nuestros hermanos, porque en nuestro hermano está la imagen y semejanza de Dios. Lo vuelvo a repetir, hermanas, escuchen. Los seguidores de Cristo deben imitar estas características de darse y humillarse a sí mismos. Somos guardianes de nuestros hermanos, porque en nuestro hermano está la imagen y semejanza de Dios. Sirvamos a otros como Rebeca sirvió al siervo de Abraham, y como Cristo nos sirvió a nosotros, humillándose hasta la muerte. Y no cualquier muerte, hermanas. Todos conocemos la preciosa historia de nuestro Salvador, ¿no? La muerte a la que Él llegó, a la que fue capaz por amor a nosotros. Se humilló, se despojó de lo que Él tenía, de su gloria, y vino a nacer a este mundo, ¿no? Como cantábamos hace rato con la canción que puso nuestra hermana Elda, y al mundo paz nació Jesús. Pero si Él no se hubiera despojado de su gloria, nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él, hermana, nos sirvió de esa manera, humillándose a sí mismo, despojándose de lo que tenía. Y eso debería hacernos pensar a nosotros, ¿cómo yo puedo humillarme? ¿Cómo puedo servir a los demás, ¿no? Aunque no me lo agradezcan, porque también hay muchas personas que no reconocen el sacrificio de Cristo, y aún en cambio Él sabía, porque el Señor sabe todas las cosas, ¿no? Mucho antes de que sucedan. Él sabía que muchos lo iban a rechazar y que muchos nunca iban a llegar a creer en Él, mas sin en cambio Él lo hizo, se humilló, se despojó de su gloria. Hermanas, tenemos el ejemplo de Cristo, el gran maestro. Tenemos el ejemplo de Rebeca que estamos estudiando. ¿Qué nos corresponde a nosotras? Tengamos también esa actitud servicial. Eso hace grande diferencia y le da gloria a Dios. ¿Alguna vez han tenido, hermanas, un mal día y se encuentran a una persona amable que se ofrece a ayudarles, o que por lo menos les saluda con una sonrisa llena de amabilidad? ¿No les ha pasado que están viviendo una situación difícil, tienen preocupaciones, tienen ansiedades, o no sé, está sucediendo algo y ustedes están tensas, están nerviosas? ¿Qué va a pasar? Estoy en un problema, necesito llegar rápido allá, y hay una persona que se ofrece a ayudarles, que les hace sentir confianza, o por lo menos les saluda y se ofrece a ayudarles con una sonrisa, y quiere hacer todo lo posible porque nosotras tengamos paz, porque podamos salir de lo que estamos atravesando. Y eso hace la gran diferencia, hermanas, cuando alguien se acerca con amor a servirte. Eso hace la diferencia entre cómo te estabas sintiendo y cómo te sentiste después de ese pequeño acto de amabilidad. A mí en lo personal me ha pasado. Pero qué terrible es cuando estás en una situación difícil, llena de estrés y preocupaciones, y la persona que se supone que está para ayudarte te trata con rudeza. Eso es algo muy feo. Todavía todo lo que tienes encima, te dan la espalda, se comportan duros contigo, no se ofrecen a ayudarte. Es frustrante cuando eso pasa, pero tener una actitud de servicio nos ofrece un reto difícil que muchas veces no todas están dispuestas a aceptarlo. Como por ejemplo, hermanas, vaciarnos de nosotras mismas, dejar nuestros altos conceptos que tenemos acerca de nosotras y creyéndonos superiores a otros.
Debemos renunciar a nuestros privilegios, posesiones y todo lo que nos haga sentir mejor que los demás para no negarnos a servirles. Cito otra vez Filipenses 2:3 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y yo quisiera agregar, hermanas, debo considerar a los demás como más importantes que yo para que así con humildad y amor pueda servirles. Mientras estimamos a los demás como superiores, entonces tendremos naturalmente una preocupación por sus necesidades y preocupaciones. Este tipo de mentalidad nos llevará naturalmente a la unidad entre el pueblo de Dios. Si yo te considero a ti como superior a mí y tú me consideras a mí por encima de ti, entonces una cosa maravillosa sucede. Tenemos una comunidad en la cual todos se aman y en donde a nadie se le falta el respeto y se sirven unos a otros siguiendo así el ejemplo del Señor. Y quiero citar una cita más donde nos recuerda el servicio a otros, que está, lo leo rápidamente, hermanas, está en Juan capítulo 13, versículos 14 al 17, y lo voy a leer otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben, lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios les bendecirá por hacerlas. Fin de la lectura. En este momento de profundo significado, hermanas, Jesús hizo algo que casi debió haber parecido una locura. Comenzó a hacer el trabajo del siervo más bajo de la casa. Él comenzó a lavar los pies de los discípulos. Todos recuerdan esa escena, ¿verdad? Donde el Señor se humilla, dice que llenó su lebrillo de agua, se ciñó la toalla y se agachó, ¿no?, a lavarle los pies a sus discípulos. Ninguno de los discípulos estaba interesado en lavar los pies del otro. Cualquiera de ellos hubiera lavado los pies de Jesús con gusto, pero no podían lavar los pies de él sin tener que estar dispuestos a lavar los pies de los otros. Y eso habría sido una admisión de inferioridad intolerable entre sus compañeros y competidores por las posiciones más altas de la jerarquía de los discípulos. Así que no se lavaron los pies de nadie, porque ellos pensaron, bueno, si le lavo los pies a Jesús, tendré que lavar los pies de Pedro, de Juan, y ay no. Muchas veces somos así, ¿verdad? Y como nadie quiso lavar los pies de Jesús, ni los de los discípulos, pues a nadie se le lavaron los pies, por eso el Señor tuvo que hacerlo. En todo esto, hermanas, el Señor mostró y enseñó algo muy importante a sus discípulos. Jesús sabía que las acciones hablaban más que las palabras. Así que cuando quiso enseñar a los orgullosos y discutidores discípulos sobre la verdadera humildad, no solo lo dijo, lo mostró de una manera que ilustró todo su trabajo a favor de los suyos. Un comentarista cristiano de nombre McLaren comenta: sabiendo que él venía de Dios y que a Dios iba, y eso incluso cuando se arrodilló delante de estos hombres, el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. ¿Y qué hizo? Triunfar, mostrar su majestad, deslumbrar con su poder, demandar servicio. Se ciñó con una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Fin del comentario. Recuerden esto, recuerden esto, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Vamos a nuestro segundo punto. Punto número 2. Rebeca tenía un corazón sensible a la voz de Dios. En el capítulo 24 de Génesis, a partir del verso 28, vemos cómo Eliezer les cuenta todo de cómo el Señor había estado con él y le había prosperado al encontrar a Rebeca tal como se lo había pedido al Señor. ¿Se recuerdan? Eliezer les dice todo desde que Abraham le hace jurar que iría a su parentela a buscar una mujer para Isaac. Así que la familia lo recibe amablemente y se dan cuenta que realmente el Señor está detrás de todo y dicen, voy a leer Génesis 24, 50 al 51, Nueva Traducción Viviente.
Entonces Betuel y Labán respondieron: es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Efectivamente, que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Hermanas, nos encanta esta clase de historias providenciales donde Dios organiza los detalles de un viaje de 1500 kilómetros, de tal modo que el criado aparece en el momento y en el lugar exacto donde la joven está a punto de llegar. Historias de la providencia divina hacen que nuestro corazón se llene de asombro, que levantemos nuestra cabeza y declaremos: sí, Señor, tú tienes el control. Así que, después de que comieron, ellos le piden a Eliezer que deje que Rebeca se quede con ellos 10 días más. Oh, no. Me imagino al pobre Eliezer, que se le saltaron los ojos cuando escuchó eso. Él ya estaba pensando irse y cómo va a ser la boda y todo. Y no. La familia le dice: deja que nuestra hija se quede 10 días por lo menos. Y qué bueno que Eliezer, la historia nos dice que Eliezer ya habían acabado de comer y entonces él les dijo: no, me voy. Y qué bueno, porque yo me imagino que si todavía hubieran estado comiendo y le sueltan ahí a Eliezer: no, te tienes que quedar o déjanos que nuestra Rebeca se quede con nosotros de 10 días más. Yo creo que hasta se le andaba atorando el bocado a Eliezer de la sorpresa, del susto. ¿Cómo? No me pueden retener. ¿No les ha pasado, hermanas, que cuando algo les ha salido bien o tienen una muy buena noticia que compartir con su familia, quisieran volar y llegar pronto a contar el bien que les ha acontecido? ¿No les ha pasado? Porque a mí sí. Ahora imagínense, a este siervo tenía kilómetros y kilómetros que recorrer para llevar a la mujer que había encontrado para Isaac. Creo que por dentro decía: déjenme ir ya, me quiero ir. Y voy a leer otra vez, hermanas, la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente en Génesis 24:56 dice: pero él dijo: no me retrasen, el Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Ahora envíenme para que pueda regresar a la casa de mi amo. Fin de la lectura. Lo que sigue a la providencia es más difícil. No importa cuán dulce sea el hilo de la historia, siempre se requiere de sacrificio. Sin duda, esto fue lo que sucedió con Rebeca. Es comprensible que los padres de Rebeca hayan cuestionado al siervo de Abraham. No podían negar la mano providencial de Dios, pero objetaron la idea de marcharse de inmediato. Así que dejaron que Rebeca decidiera y le preguntaron. Dice la palabra de Dios en Génesis 24:58, Nueva Traducción Viviente. Entonces llamaron a Rebeca. ¿Estás dispuesta a irte con este hombre?, le preguntaron. Sí, contestó, iré. Hermanas, Dios puede coordinar 437 detalles, pero al final tendremos que elegir. ¿Irás?, pregunta el Señor. ¿Saldrás con fe? ¿Confiarás tu futuro en mis manos? Dios tiene el control, hermanas. Sus dedos son suficientemente fuertes para entretejer cada detalle intrincado en nuestra vida. Él está cerca de nosotras e interviene en nuestra historia con poder. Dios hará su voluntad. No obstante, Dios no recibe la gloria cuando nos arranca el control de las manos, sino cuando lo invitamos con las palmas de las manos abiertas a hacer su voluntad en nuestra vida. El Señor no recibe gloria cuando Dios forza las cosas, cuando Dios tiene que hacer algo para que sueltes o para que algo suceda. El Señor recibe gloria cuando tú, a pesar de que tal vez puedes hacer algo por alguna situación o por ti misma, tú lo sueltas y se lo entregas al Señor. Dices: Señor, haz lo que sea tu voluntad, ¿no? Y a veces es difícil, hermanas, decir: bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Nadie lo dice así de tranquilo, ¿no? Ay, sí, Señor. Confiamos en el Señor y realmente creemos que el Señor tiene poder para hacer muchas cosas, pero a veces es difícil soltarse, ¿no? Y ser débil delante de Dios y decirle: Señor, que se haga tu voluntad. A veces no queremos, a veces tenemos miedo de lo que puede pasar cuando le decimos al Señor: Señor, que se haga tu voluntad. Es difícil decir eso a veces. Dios se complace cuando nuestros ojos se abren ante el reflejo de su promesa y nuestro cálido y tierno corazón invita a su providencia y sonríe cuando decimos: sí, Señor, yo iré.
o cuando le decimos, sí, Señor, que se haga tu voluntad. El Señor se alegra cuando somos hijas obedientes, cuando dejamos que las cosas sucedan y que se haga la voluntad del Señor. Sin duda, hermanas, muchas veces hemos tomado buenas decisiones. Muchas veces hemos sido obedientes a la voz de Dios. Pero, desafortunadamente, eso no significa que siempre va a ser así. Ojalá así fuera. Pero nuestra humanidad caída nos hace fallar y tomar malas decisiones. Por una buena decisión que tomaste o que tomamos, aún habrá muchas decisiones por tomar más adelante y decidir. Y debemos estar alertas, hermanas, porque esas decisiones, buenas o malas, van a afectar nuestras vidas de maneras positivas o negativas, ¿cierto? La vida está llena de decisiones que cada día debemos hacer. Rebeca, en este punto de su vida, escuchó y obedeció la voz de Dios, pero al final de esta historia, tristemente nos daremos cuenta que Rebeca se volvió una mujer controladora, que hizo cosas para mover el hilo de la historia y causó mucho daño. Sus decisiones no siempre fueron acertadas, tristemente. Pero ¿qué hay de nosotras? ¿Consideramos al Señor al momento de tomar nuestras decisiones? ¿O solamente vamos y lo hacemos? Sin antes preguntar al Señor, Señor, ¿será esta tu voluntad? ¿Qué puedo hacer? Y quisiera, hermanas, leer con ustedes el Salmo 148:3. Es un salmo que mientras yo hacía este estudio me lo encontré y me pareció tan oportuno para esto que estamos tratando. Y lo voy a leer, hermanas, como les digo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, Salmo 148:3. Dice así: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber por el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Fin de la lectura. Un comentarista dice acerca de este salmo: el salmista David confiesa que él no sabía el camino y que necesitaba que Dios le hiciera saber por dónde iba. No solo necesitaba el amor de Dios, también necesitaba la guía de Dios. Hazme saber el camino por donde ande. Es una oración maravillosa para ser orada por todos nosotros. Porque en ti he confiado, porque a ti he elevado mi alma. Nadie apela a Dios sobre la base de su confianza y entrega a Dios. Era como si David orara: Señor, realmente dependo de ti. Por favor, no me defraudes. Háblame y guíame. Fin del comentario. Hermanas, esta es la clave para tomar buenas decisiones. Pídele al Señor que te deje saber el camino por donde debes andar, orando este precioso salmo. Pregúntale al Señor: ¿te doy gloria al tomar esta decisión? ¿Cómo saldrán afectados o beneficiados los que están a mi alrededor? Les aseguro, hermanas, que meditar y hacer estas preguntas al Señor antes de decidir cualquier cosa te ahorrarán muchos problemas y sufrimientos. Recuerda que la palabra de Dios es una barrera que te pone límites para protegerte. Lo vuelvo a repetir, hermanas. Recuerda que la palabra de Dios es una barrera que te pone límites para protegerte. Luego de destacar el servicio y la sensibilidad a la voz de Dios que tuvo Rebeca, en tercer lugar, ella tuvo un corazón sumiso a la voluntad de Dios. Leamos juntas, hermanas, rápidamente la palabra de Dios. Génesis 25, del 19 al 26. Busquémoslo, hermana. Génesis 25, 19 al 26, y como les digo, estoy leyendo yo la Nueva Traducción Viviente. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo de Padam Aram, y la hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero, el nacer, era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú.
Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando le nacieron los mellizos. Fin de la lectura. Ahora, hermanas, ¿qué fue lo primero que hizo Rebeca e Isaac cuando no podían tener hijos? Dice la palabra que Isaac oró al Señor por Rebeca. Debemos destacar que antes de desesperarse, como muchas de nosotras a veces lo hacemos, Rebeca e Isaac se sometieron a la voluntad de Dios cuando oraron y Él respondió. Porque también otra cosa que yo quiero destacar de esto, que a veces nosotras no nos sometemos a la voluntad de Dios cuando no oramos. Y cuando oramos, cuando buscamos la voluntad de Dios, nos estamos sometiendo a lo que Él diga, ¿no? A lo que Él disponga. Al hijo de la promesa, hermanas, no le vino fácilmente la promesa. Esta solo viene a través de la oración y la espera. Pero las oraciones de un marido por su esposa tienen un poder especial. Y cuando Rebeca ya estaba embarazada de sus hijos mellizos, resultó que ellos peleaban entre sí. Así que ella también tomó una buena decisión y asimismo también se sometió al Señor cuando lo consultó para saber qué estaba pasando. Dice que ella no sabía y ella fue en oración y le preguntó al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué siento esta como pelea dentro de mi vientre, no? Cuando nuestro futuro es incierto y no sabemos qué va a pasar, porque ciertamente para nosotros lo que viene más adelante no es posible conocerlo. Lo único que podemos hacer es orar y confiar en el Señor. Descansar sabiendo, que Él tiene el control en sus manos y no nosotras. En esta ocasión el Señor contestó la oración de Rebeca y le dijo, tu hijo mayor servirá al menor. Esta oración fue respondida, pero no unos 20 años después de que Isaac y Rebeca se casaran. Eso nos lo dice Génesis 25, versículos 20 y 26. Leemos ahí que cuando Rebeca e Isaac se casaron, Isaac tenía 40 años, y cuando sus hijos le nacieron, él ya tenía 60 años. Su fe y persistencia en la oración fue probada y motivada a crecer a través de muchos años. Además, estos fueron los dos únicos hijos que le nacieron a Isaac y Rebeca. No nos habla de más hijos, solamente de Esaú y Jacob. En Romanos 9, del 10 al 13, hermanas, vamos a leer ahí, vamos a estar ahí meditando un poco. Así que les invito a que busquen Romanos 9, 10 al 13. El libro también citaba esta cita, hermanas, si lo recuerdan. Pablo usa esta elección de Jacob sobre Esaú antes de su nacimiento como una ilustración de la elección soberana de Dios. El texto nos muestra que la elección de Dios no se basó en nada de lo que los niños hicieron o no hicieron. Ni siquiera habían nacido todavía. Esto genera muchas preguntas sobre la salvación. Todas señalan el hecho de que los gemelos todavía estaban dentro del vientre de Rebeca cuando Dios eligió una rama del árbol genealógico para bendecir. En este caso, escogió a Jacob. Una mujer preguntó una vez a Spurgeon, no puedo entender por qué Dios odiaba a Esaú. Esto contestó Spurgeon, eso no es lo que se me hace difícil entender, señora. Mi problema es entender cómo Dios podría amar a Jacob. Porque sí conocemos la historia, ¿verdad? Todo lo que Jacob hizo. Y sin en cambio el Señor ya lo había escogido a él. Pero Dios los escogió antes de que naciera, antes de que ellos mostraran que iban a ser buenos o malos. Dios ya había dicho que iba a ser Jacob, a quien iba a bendecir, no importa lo que ellos hayan hecho, ¿no? Si estás familiarizada con la historia de Jacob y Esaú, sabrás que Jacob hizo muchas cosas desagradables, como para ganarse el rechazo de Dios, y bien merecido, ¿no? Pero no fue así. Yo sé, hermanas, que todas las que estamos aquí, las que están aquí presentes y las que nos ven a través de la transmisión, la mayoría tenemos familiares que aún no conocen a Cristo. Y pensar en la elección soberana de Dios nos llena de temores y ansiedad. Y nos preguntamos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué tal si Dios no elige a mis seres queridos para ser salvos? Si bien esta historia enfatiza la soberanía de Dios, sería un error concluir que debemos ser pasivos con Dios, porque no tenemos elección sobre nuestro destino. Esaú, el gemelo mayor, tomó decisiones que una y otra vez lo alejaron de Dios.
Primero renunció voluntariamente a su primogenitura, si se recuerdan de la historia, y luego se casó con mujeres cananeas, algo que el Señor les había prohibido. Todos tomamos nuestras propias decisiones, al igual que las personas que amamos. Cualquiera puede decidir ir a Dios y recibir su bendición. Como lo dice Juan, hermanas, 6:37. Vamos, si pueden y tienen su Biblia, pueden buscar Juan 6:37 y lo leo otra vez más en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Lo vuelvo a repetir. Sin embargo, dice la palabra de Dios, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Dice un comentarista acerca de este texto: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El Señor dejó claro que venir a Jesús inicia con la obra del Padre, y Él recibirá a todos los que vayan a Él. No le echo fuera. Un discurso poderoso y una consideración de lo más cómoda. ¿Quién no querrá venir a Cristo bajo este estímulo tan dulce? Fin del comentario. No debemos tener temor pensando en eso, porque dice la palabra que el que viene al Señor, Él no le echa fuera. Entonces, Dios tiene el control sobre quién va a ser salvo. Pero también es responsabilidad de nuestros seres queridos apartarse del pecado y volverse a Jesús para recibir salvación. Nosotras, hermanas, no tenemos el control para salvar a nadie. Nosotras no podemos cambiar los corazones de nadie. Nosotras lo que podemos hacer, debemos predicarles el Evangelio de Cristo y rogar a Dios por misericordia por ellos, ¿no? Por tanta familia y conocidos y amigos que no conocen al Señor. El destino de nuestros hijos, esposo, padres o hermanos está en las manos sabias y poderosas de Dios, no en mis manos inseguras y acaparadoras. Sin embargo, me gustaría destacar una faceta de la verdad de la historia de Rebeca, que considero sumamente útil para las mujeres controladoras. Es que la salvación no está basada en quién es tu madre, pues los gemelos tenían la misma madre, ni lo que haces o dejas de hacer para ganarte el favor de Dios. Los gemelos no habían hecho nada todavía, como les explicaba hace un rato. La salvación de tus hijos, de nuestros esposos, de tus padres, de tus hermanos, no están en nuestras manos. Porque si esto fuera así, hermanas, esto sería espantoso. Imagínense que de mí dependiera la salvación de mi familia. No, sería un desastre. Nos volveríamos locas tratando de hacer cosas para salvar a nuestra familia. Si de por sí, nosotras como mujeres a veces nos gusta sobreproteger a los hijos, a los padres y esto y aquello. Ahora imagínense que el Señor hubiera dicho, bueno, es responsabilidad de las madres que los hijos sean salvos. Imagínense, sería un caos, ¿no? Un caos. Encuentro mucha más seguridad al saber que la salvación de mis hijos, mi esposo, mis hermanos y mis padres no está basada en mis esfuerzos por obtener la aprobación de Dios o para que caminen en la dirección correcta. No depende de nosotras. Por eso, hermanas, descansemos en Cristo. Solo Él lo puede hacer. Recordemos que el que viene a Él no lo echa fuera. Guarda esto en tu corazón y no tengas temor pensando y dando vueltas. ¿Será que van a ser salvos? ¿Será que no? ¿Será que el Señor los eligió? Recuerden eso, que los que vienen a Cristo, Él no les echa fuera, y por eso la importancia de recordar y de predicar el Evangelio, ¿no? Empezando con nuestra familia, empezando con nuestra casa. No hay nada que nosotras podamos hacer para cambiar los corazones, pero tampoco seamos pasivas. Habla de la palabra, hermana, o hablemos, yo me incluyo, ¿no? Y estemos a tiempo y fuera de tiempo, aprovechemos cada oportunidad que se presente. Y quiero citar, hermanas, una vez más el libro de Deuteronomio 6, del 5 al 9, en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a buscarlo. Deuteronomio 6, voy a leer rápidamente del 5 al 9. Y dice así la Nueva Traducción Viviente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez.
Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Fin de la lectura. Y quisiera leerles, hermanas, un comentario más acerca de este texto que dice: este gran mandamiento debe de estar primeramente en nuestro corazón. Después debe ser comunicado hacia nuestros hijos. Después debe ser comunicado, debe estar en el tema de nuestras conversaciones y siempre debe estar delante de nosotros. ¿Qué debe estar delante de nosotros? La palabra de Dios. Siempre delante de nosotros, así como nuestras puertas, como lo que tenemos enfrente. La palabra de Dios así debe estar, y debemos también tener en nuestra casa, en un cuadrito, en la sala, donde todo el tiempo lo estemos viendo, ¿no? Y que nos recuerde que la salvación es del Señor, o que los que vienen al Señor no son rechazados. Hay muchos textos bonitos de la palabra de Dios que podemos tenerlos en nuestra casa como un recordatorio. Esta es una forma muy práctica para no ser una mujer controladora, entendiendo primero que no podemos ni tenemos poder para cambiar a nadie, pero sí podemos influir en nuestras familias de forma positiva, no ser pasivas, porque no te puedes quedar de brazos cruzados cuando tu familia no conoce al autor de la salvación. Insiste con la palabra en todo tiempo y en cada oportunidad que se presente, porque quién sabe si va a ser la última oportunidad que el Señor te ha dado para compartir, ¿no?, con el que tienes al lado. Inste a tiempo y fuera de tiempo, trayéndoles la palabra, ya sea para que la conozcan o si ya la conocen, para que la recuerden. Quédate con esto, hermana, no seas una mujer controladora, pero tampoco pasiva. No digas, ya no voy a controlar nada, no puedo hacer nada, pues entonces me cruzo de manos. No, hermanas, no podemos hacer eso. Deja a tu familia en las manos de Cristo, porque recuerda que aunque el Padre es soberano, al que viene a Él, como dijimos ya muchas veces, Él no le echa fuera. Y para terminar, hermanas, vamos a hacer un breve repaso acerca de Rebeca. Rebeca tuvo una actitud servicial al servir al siervo de Abraham, sin siquiera saber quién era ni a qué venía. Y justo era lo que Eliezer venía buscando, una mujer servicial para que fuera la esposa de Isaac. Sirvamos a otros sin esperar nada a cambio, así como Cristo nos sirvió a nosotros, lavándonos los pies y humillándose hasta la muerte. También Rebeca tuvo un corazón sensible a la voz de Dios. Después de que escuchó todo lo que Dios había orquestado para ir en busca de una mujer como ella, cuando se le preguntó, ¿irás con este hombre? Ella, siendo sensible a la voz de Dios, dijo, sí, yo iré. Así que sus padres la despidieron con su bendición y ella se marchó al encuentro de su amado. Tú también, hermana, sé sensible a la voz de Dios, o seamos sensibles a la voz de Dios. Respondamos a su llamado. Vayamos y hagamos lo que Él quiere que hagamos, lo que Él quiere para nuestras vidas. Tal vez detrás de tu obediencia está tu bendición. Por último, Rebeca tenía un corazón sumiso a la voluntad de Dios. Cuando Rebeca y Isaac se dieron cuenta que no podían tener hijos, ellos se sometieron a la voluntad de Dios buscándola en oración y esperando por 20 años en su voluntad. 20 años es mucho. Destaquemos que fue Isaac quien oró por su esposa y el Señor respondió. He ahí la bendición del esposo que ora por su esposa. Y cuando Rebeca se dio cuenta que en su vientre había una lucha, ella también consultó al Señor para ver qué estaba pasando. ¿A quién recurres primero cuando te encuentres en alguna situación difícil? Dios es soberano y en sus manos está el quien viene a Él para salvarse. Pero nosotras debemos orar por nuestras familias y guiarlos a la palabra para que se acerquen a Dios y el Señor, quien viene a Él, Él no le echa fuera. Amén. Vamos a orar, hermanas. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, por este estudio más que usted nos ha permitido, Señor, estudiar y aprender. Reconocemos, Señor, que muchas veces nosotras nos hemos convertido en mujeres controladoras que quieren tener el control de nuestra familia, Señor, pero reconocemos, Padre, que solamente usted es el Señor y en usted están todas las cosas, Señor. Usted puede hacer
que nuestra familia cambie, que nuestra familia le reconozca como Señor y Salvador. Usted tiene el poder para solucionar, para sanar enfermedades y muchas cosas, Señor. Perdónenos por nuestra negligencia a veces de no presentar el Evangelio a nuestra familia, y también muchas veces por tratar de hacer cosas para que nuestra familia o nosotras, Señor, nos ganemos su favor, Padre. Sabemos que no hay nada que nosotras podamos hacer para ganarnos su favor, solamente depende de su Hijo, quien murió por nuestros pecados, Señor. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos a no ser mujeres controladoras, sino que seamos mujeres sumisas, que le buscan, que le honran con su vida, Señor. Le damos gracias por todo, Padre, y todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.